Sorpresa, mis amigos. Jesús tenía amigos. Tome esa frase. Jesús tenía amigos. Tenía discípulos, tenía apóstoles, tenía enemigos, y hoy estamos aprendiendo que tenía también amigos. Y la invitación es a que nosotros aprendamos a ser amigos de Jesús. Amigos de Jesús. Las lecturas de hoy nos invitan a reconocer el don de la amistad y a reconocer en particular cómo ser amigos de Jesús. Estas dos mujeres, estas dos hermanas, nos muestran las dos maneras de ser amigos de Jesús y qué es lo que más le agrada a Él. Aunque acepta ambas, hay una que le agrada más. Una manera de ser amigo de Jesús es trabajar por Jesús. Esa es una manera. La otra manera es permitirle a Jesús que trabaje en nosotros. Ser la obra de Jesús. Para ser amigos del Señor se necesitan esas dos cosas. Hacer obras para Él y ser la obra de Él. Ahí está resumido. ¿Cómo somos amigos de Jesús? Respuesta: hacemos obras para Él, pero sobre todo queremos ser la obra de Él. Marta representa la primera forma: hacer obras para Él. María, la otra hermana, representa ser la obra de Él. ¿Cómo hacemos obras para Él? A través de nuestro trabajo. Tenemos muchas maneras de servirle, y entonces en esa labor nosotros hacemos obras para Él. Todo lo que Marta estaba haciendo en la casa, seguramente preparando alimentos, limpiando, arreglando cosas, todo eso es trabajo para Él. Pero María escogió, dice Cristo, la mejor parte, que es permitirle a Cristo que trabaje en ella. ¿Y cómo trabaja Cristo en nosotros? Especialmente a través de su palabra. Porque su palabra es viva y es eficaz. Y esa palabra viva y eficaz, cuando llega a nosotros, no permanece inactiva como si fuera una palabra muerta, sino que va trabajando en nosotros. Recordemos que el Señor nos habla de ese trabajo de su palabra, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Él mismo nos dice, la semilla es la palabra. Quiere decir que la palabra va abriéndose campo en nosotros hasta dar fruto. Pero todavía hay otro pasaje donde Cristo nos muestra que su palabra trabaja en nosotros. Allá en el capítulo 15 de San Juan, dice el Señor a sus apóstoles:
ustedes están limpios por la palabra que les he dicho. La palabra ha trabajado en ellos y los ha limpiado. Profundicemos un poquito en esta parte que se ve que es la que más le interesa a Cristo. Porque ya he dicho, la manera de aprender a ser amigos del Señor es permitirle que Él trabaje en nosotros. Que Él trabaje en nosotros. Entonces aprendamos un poquito más de eso. ¿Cómo es que su palabra trabaja en nosotros? ¿Cómo es que su palabra va obrando en nosotros? Viene a la memoria un texto de San Pablo. Que la palabra de Dios habite entre ustedes con toda su riqueza. Me parece mucho que es un texto de la carta a los Colosenses. Y también recordamos otro texto de la carta a los Hebreos, que ya citábamos ayer en algún momento. La palabra de Dios es viva, es eficaz es que consigue su obra, y es penetrante como espada de doble filo. Ahí tenemos indicaciones del trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces vamos a tratar de tomar esos textos y aplicarlos a nuestra vida, para ver cómo es que Cristo puede trabajar en nosotros. Del texto de la carta a los Hebreos aprendemos que hay que dejar que la palabra penetre como esa espada de doble filo. Pero la carta a los Hebreos nos dice más. Nos dice, penetra como espada de doble filo hasta las junturas del alma y el espíritu. Esa parte es clave. Esa parte es clave por el significado que tienen en el Nuevo Testamento estas palabras alma y espíritu, que no son exactamente sinónimos. Algunas veces se utilizan como sinónimos, pero no lo son exactamente. En el Nuevo Testamento, en los escritos de San Pablo, la expresión alma se refiere a la vida que nosotros tenemos como criaturas. Somos creación de Dios, y en cuanto somos criaturas suyas, nosotros tenemos alma. Todo ser humano tiene alma. Pero cuando se habla de tener espíritu, lo que San Pablo llama ser un hombre espiritual, o una mujer, por supuesto, espiritual, tener espíritu es recibir la obra de Dios, particularmente la acción del Espíritu Santo. Aquel que ha recibido la acción del Espíritu Santo se vuelve un anthropos pneumatikos, dice en griego, un hombre espiritual. Entonces, con esa aclaración sobre lo que es alma y espíritu, volvamos al texto de la carta a los Hebreos. Dice que la palabra de Dios llega hasta esa juntura entre el alma y el espíritu. Es decir, entre aquello que en ti todavía no ha sido renovado por Dios y aquello que Dios ya ha renovado en ti. La palabra de Dios quiere llegar hasta esa profundidad. Entonces, ¿qué significa recibir la palabra de Dios en esa profundidad? Significa preguntarme cuáles son las dimensiones de mi vida que todavía Dios no ha renovado. A veces es útil comparar el corazón humano con una casa grande que tiene muchas habitaciones. Esa casa que tiene muchas habitaciones representa las distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, tu vida intelectual, tus conocimientos, tu vida económica, tu manejo del dinero, tu vida laboral, lo que tú haces, tu vida afectiva, quiénes quieres, cuáles son tus amigos, cómo amas a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, tu vida íntima, esa parte de tu sexualidad,
tu vida en materia de descanso o entretenimiento, que es parte de ti también. Entonces, cada una de esas áreas de nuestra vida es como un cuarto de la casa. Y hay áreas de nuestra vida que han sido renovadas por el Señor. En cambio, hay otras áreas que todavía no han sido renovadas. Por ejemplo, hay personas que le han entregado a Dios su matrimonio, que pasó o está pasando por una crisis muy fuerte, y le han entregado a Dios su matrimonio. Su vida de pareja, su vida íntima, su vida afectiva, se la han entregado a Dios. Podemos decir que la palabra de Dios ya rige en esa parte de la vida de esa persona. Pero esa misma persona no le ha entregado a Dios su vida económica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a la hora de gastar el dinero, Cristo no cuenta. No cuenta Cristo. Entonces la persona gasta el dinero, muchas veces hasta el desperdicio, en sus propios gustos, placeres, descanso. Pero cuando se trata de apoyar la evangelización, cuando se trata de ayudar a los pobres, cuando se trata de apoyar a la iglesia, tacaño, medido, le duele dar unos centavos. Esa parte de ese cuarto de su casa no ha sido tocado por Dios. Todavía no ha entendido que si vamos a ayudar en la evangelización, ayudamos con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestra energía, con nuestras ideas y con nuestra plata. Hay que poner dinero también. Esta persona no ha caído en cuenta de eso. El cuarto de la economía es un cuarto que está cerrado para Cristo, y este hombre todavía conserva la llave de ese cuarto. Y cuando entra al cuarto de la economía, entra solito. Nadie más entre aquí, porque yo manejo mi plata como yo quiera. Y es una persona que alaba a Dios, es una persona que ama a Dios, es una persona que ya entregó su matrimonio a Dios, pero hay un área de su vida que no ha sido tocada por Dios. Entonces la carta a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios tiene que llegar allá, entre los cuartos que ya son de Cristo y los cuartos que todavía no son de Cristo. Hay otras personas que tienen otros cuartos que no le han entregado al Señor. Entonces podemos tener personas que cuando se trata de un evento trabajan con generosidad, le entregan mucho de su tiempo, de su talento, de sus energías a Dios, pero tienen cierto desorden en su afectividad o en su sexualidad. En esa parte de su vida todavía no reina Cristo. Entonces la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios tiene que llegar como una espada hasta allá. ¿Cuál es la parte de tu vida, de tu corazón, que te reservas para ti y que no se la has entregado a Cristo? Entonces, ¿qué significa que la palabra de Dios sea una espada y que llegue hasta esa profundidad? Significa que todas las áreas de mi vida estén renovadas por el poder de su palabra y por la gracia de su Espíritu. Y en la medida en que yo me pongo ante la palabra de Dios, y en la medida en que permito que esa palabra penetre en mí, incluso hiriéndome como una espada entra hiriendo. Es necesario que esa espada entre hiriendo. ¿Y por qué se dice que hiere? Porque cuando llega Dios con ese poder, seguramente mis intereses quedan lastimados. Aquel hombre que está acostumbrado a manejar su plata como a él le gusta, como él quiere, ese hombre que gasta hasta el desperdicio en sí mismo, cuando se trata de gozarlo, cuando se trata de comprar su ropa, sus cosas, paga lo que sea, se endeuda, porque es para mí, para gozar yo. Pero ese hombre asistió a un retiro espiritual, fue cuestionado por la palabra de Dios. Él se da cuenta que él no puede seguir llamándose cristiano y católico
si sigue en ese egoísmo y si sigue gastando su dinero con esa manera tan absurda de pensar solo en sí. Entonces, le duele meterse la mano al bolsillo y tener que sacar para apoyar una obra de unos niños, de unos ancianos, de unos desplazados. Y si da un poquito de dinero, lo da una vez y no se da cuenta que muchas necesidades son necesidades de todos los días. Piensa, por ejemplo, en una persona desplazada. Una persona que está desplazada no necesita solo que le des una ayuda hoy. Mañana también va a tener hambre y pasado mañana también. Entonces el que no se ha renovado en Cristo a duras penas saca unas moneditas y le tiembla la mano y le cuesta hasta que al fin soltó algo. Y si le dicen ayuda en la iglesia, ahí saca un poquitico y dice, bueno, ya me quité de encima ese padre canzón que trajeron de no sé dónde. Ya me lo quité de encima. Pero le duele porque la espada está entrando en su pecho, en su corazón, y le duele. Pero hay que dejarse herir por la palabra. Hay que dejar que la palabra nos impacte y que hiera nuestros intereses. Y esto hay que aplicarlo para todos los ejemplos que he dicho. Entonces quiere decir que también hay que aplicarlo si se trata de nuestra cabeza, de nuestra inteligencia. Ese es otro ejemplo que es importante. Aquí hay una cantidad de jóvenes, bendito sea Dios. Y varios de estos jóvenes han estudiado o están estudiando en la universidad. Y todos sabemos que la principal fábrica de ateísmo en nuestra sociedad son las universidades. Eso lo tenemos claro. Si tú estás en la universidad y tú no te estás formando para defender tu fe, tú estás perdiendo tu fe, así como me lo estás oyendo. Se lo repito con toda confianza de frente. Si no te estás formando para defender tu fe, ya estás perdiendo tu fe. Estás perdiendo tu fe. Pero la mayor parte de las universidades no te van a ayudar a que te formes en la fe. Tienes que sacar tiempo y tienes que confrontar y tienes que mirar dónde aprendes las cosas. Y tú no estabas acostumbrado a eso porque tú, como muchos estudiantes, lo único que querías era pasar tus materias, pasar tus semestres, recibir tu grado y seguir tu vida. Sacar tiempo para formarte, sacar tiempo para desentrañar las mentiras que te dicen en otros lugares, no es una cosa tan sencilla. Eso toma tiempo. Eso requiere esfuerzo. Entonces, resumamos esta parte. Lo que hemos dicho es que Dios nuestro Señor quiere que su palabra obre en nosotros. Y hay dos pasajes en los que nos estamos apoyando. El primer pasaje es la carta a los Hebreos, que dice que la palabra de Dios entra como espada y que llega a la frontera entre lo que ya está renovado en mí, que es lo que la Biblia llama de manera condensada espíritu, lo que ya pertenece al Espíritu Santo, y lo que todavía no ha sido renovado en mí, que es lo que la Biblia de manera condensada llama psique, y que se traduce por alma. Entonces la palabra de Dios llega como una espada que penetra y que me hace ver que yo no soy tan buenecito como yo creía, porque hay partes de mí que no son de Cristo, lugares donde Cristo no reina. Y tengo que dejarme cuestionar, tengo que dejarme impactar por esa palabra del Señor, de manera que mi mentira salga a luz. Pero eso me va a herir. Eso me va a herir porque va a cambiar mi manera de distribuir el tiempo, va a cambiar la imagen que yo tenía de mí. Seguramente yo creía que era una persona muy espiritual, pero resulta que a la hora de ayudar a los demás, nada. Mi tiempo es mi tiempo, punto. Y yo no tengo tiempo para nada más. Que se necesita, que se va a hacer una misión en una vereda, en un corregimiento. Bueno, que vayan los que puedan. Tengo mañana un asado, yo no puedo ir por allá.
tengo paseo al río, tengo que ir de vacaciones, tengo que leer un libro, yo no me puedo perder la final de la copa. Eres egoísta con tu tiempo. Tú te crees que eres buenecito, pero no sacas de tu tiempo para evangelizar, para darte, para trabajar por otros. Entonces no has renovado tu tiempo. Tu tiempo no está renovado en el Espíritu. Y cuando uno se confronta con esa realidad, eso es una espada que le entra a uno en el pecho. Entonces uno dice, entonces yo no soy tan buenecito como yo creía. Porque a veces uno cree que si no falta la misa dominical, y uno cree que si además de eso, miren, ¿de qué se puede quejar Dios conmigo? Le voy a su misa los domingos, y además asisto al grupo casi siempre, por lo menos una vez al mes o cada 2 meses voy al grupo. ¿De qué se queja Dios? Entonces uno se cree buenecito hasta que la palabra de Dios lo impacta, y cuando esa espada le cae a uno, eso duele. Entonces el ego sufre. El ego se duele porque entonces yo no soy lo que yo creía. Y a veces la gente es generosa con los elogios y entonces la gente dice, ay, tan buenecito ese muchacho. Ahora que veo a mi querido amigo seminarista aquí, don Edwin, me acuerdo cuando yo tenía más o menos esa edad, un poquito menos, y entré a mi convento. Para mí fue una cosa muy interesante ese comienzo de la vida religiosa, porque imagínense, yo era un joven que asistía a un grupo de oración. Entonces en el grupo de oración, que un muchacho de esa edad, 18, 19 años, asista al grupo de oración, participe, cante, predique, no, pues yo era la maravilla. Eso creía yo que era la maravilla, eso pensaba yo. Entro a esta vida religiosa y empieza todo un proceso de cuestionamiento de muchas cosas mías, y empiezo a darme cuenta que yo no era tan buenecito como decían todas las señoras del grupo, porque las señoras del grupo, cuando ven a un muchacho, dicen, bueno, como toda la juventud está perdida, que este muchacho aparezca aquí, que rece un rosario, ya canonicémoslo. Eso, las señoras de los grupos de oración, hay que quererlas, hay que aceptarlas como son. Pero las señoras de los grupos de oración son así, cubren de elogios a cualquier muchachito, cualquier muchachita por cualquier bobada que haga. Y lo que yo hacía eran bobadas, cosas muy pequeñas, pero con tanto elogio yo pensaba que yo era gran cosa. ¡Mentira! Un pecador y un perezoso y una cantidad de problemas que yo tenía, y seguramente muchas cosas en que trabajar tengo todavía. Pero lo que quiero decir es que la palabra de Dios, como una espada, te hiere, porque hiere tu ego, porque te hace ver que tú no eres tan bueno como tú creías, y te muestra que hay mucho trabajo por hacer. Pero esa espada de la palabra de Dios es la que también te va limpiando. No nos olvidemos Juan capítulo 15. Ustedes están limpios por la palabra que les he dicho. O sea que la palabra sí lo va limpiando, pero lo va limpiando con espada. Eso cuesta. El otro texto es el texto de la carta a los Colosenses, creo mucho que es Colosenses, donde dice que la palabra de Dios habite entre vosotros con toda su riqueza. ¿Qué quiere decir con toda su riqueza? Ese texto también es importante, porque ese texto quiere decir que yo no puedo ponerme a escoger demasiado los textos de la Biblia. Que la palabra habite con toda su riqueza. Toda su riqueza. Es que a uno le pasa una cosa. Fíjese que el ser humano está lleno de trampas mentales. Todos tenemos pasajes favoritos de la Sagrada Escritura. Si yo le digo, cuéntame 2 o 3 escenas de los evangelios que a usted le gusten, seguramente usted va a contar algunos textos que son sus favoritos. Ay, a mí me parece tan tierno el buen pastor cargando su ovejita. A mí me parece tan tierno Jesucristo cuando defendió a la mujer adúltera.
Me parece tan especial Cristo cuando llama al publicano Mateo. Casi siempre los textos que nos gustan son aquellos textos donde aparece la ternura, la misericordia de Jesucristo. Casi siempre esos son los textos que nos gustan. Ampliando la mirada y sin quedarnos solamente en los evangelios, uno también sabe de otros textos. Entonces uno se acuerda, qué sé yo, del Éxodo, o se acuerda de cuando volvieron los judíos allá del destierro, o se acuerda del esplendor del templo. Uno tiene pasajes favoritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero la carta a los Colosenses dice que la palabra de Dios habita entre ustedes con toda su riqueza. No escojas tanto, no escojas tanto. También los pasajes difíciles, también los pasajes incómodos, también los pasajes que te contradicen, también esos pasajes son de Dios. Y es muy posible que también esos pasajes sean los que te resulten más incómodos, pero más necesarios. Son los pasajes más incómodos, pero son también los más necesarios. Muchas veces lo que uno más necesita es lo que a uno menos le gusta, lo que a uno más le incomoda. Como una persona que se va a hacer un chequeo médico. Entonces puede escoger entre dos doctores. Un doctor se llama Raúl y el otro se llama Roberto. Resulta que Raúl es amiguísimo mío de toda la vida. Raúl es un hombre que no le pone problema a nada. Yo voy donde Raúl y Raúl me dice: no, tranquilo, padre, siga como va. Solo le sugiero una cosa: auméntele al chicharrón, por favor. ¿Qué más quiere uno que un doctor que le dé permiso de todo, le aplauda todo, no le vea problema a nadie, a nada? Esos son los doctores que a uno le gustan, a la comodidad de uno le gustan. En cambio, el doctor Roberto es exigente. El doctor Roberto dice: espere, primero hacemos unos exámenes de laboratorio. Y lo manda uno a los exámenes esos famosos, que yo ya les tengo fastidio y miedo, porque uno siente que esos exámenes son como cuando uno no preparó el parcial y entonces ya sabe lo que le viene encima, ¿no? Mire, aquí dice que usted está mal de triglicéridos, aquí dice que está mal de glucosa, la pre y la post. Aquí dice que usted está mal de colesterol. Aquí dice. Y entonces uno como niño regañado dice: sí, doctor, como usted diga, doctor. Entonces, ¿cuál de los dos doctores sirve más a mi salud? Raúl, que me dice: tranquilo, siga así, yo ya tengo comprados los zapatos para su funeral. O Roberto, que me exige y que me pone frente a una realidad. Seguramente es Roberto el doctor que más me sirve. Lo mismo pasa con la Biblia. Muchos de los pasajes más incómodos, o porque son difíciles de entender, o porque son difíciles de aplicar, son los pasajes que uno más necesita. Como les he contado en otras ocasiones, este servidor de ustedes ya cumplió 27 años de sacerdocio. Eso sucedió en marzo y no recibí ni un solo regalo de Cúcuta. Pero bueno, los perdono, no tengo ningún problema. Si Dios permite, vendrán otros aniversarios. El hecho es que en estos años que tengo de sacerdocio, porque Dios en su misericordia me los ha concedido, jamás he escuchado una persona que me diga: mi pasaje favorito de la Biblia es ahí donde Jesús dice: el que no tome su cruz y se niegue a sí mismo no puede ser discípulo mío. No, cuando uno les pregunta el pasaje favorito siempre es
la ternura, la misericordia, la comprensión. Entonces Jesús comprendió a la mujer adúltera. Jesús llamó al publicano, Jesús cargó la ovejita. Y uno ya se siente como esa ovejita, poechita, allá cargadita en los hombros de Cristo. Pero resulta que Cristo luego le habla a esa oveja y dice: niéguese a sí misma y tome su cruz y sígame. Ay, no me hables así, cárgame sobre tus hombros, porque yo soy... ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo la ovejita poechita. Todos queremos ser la ovejita poechita, pero resulta que dice San Pablo que la palabra de Dios habita entre ustedes con toda su riqueza. Entonces también las palabras que son difíciles de entender, hay mucho pasaje de la Biblia que es difícil de entender, y hay palabras que son difíciles de aplicar, como lo de perdonar a los enemigos y otras palabras. Uno no quiere oír esas palabras, no le gusta, porque son palabras que contradicen la carne de uno, la comodidad de uno. Son palabras que nos contradicen a nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Según el consejo de San Pablo, no se quede con sus pasajes favoritos. Vaya también a los otros pasajes. Medite, reflexione, hágase esta pregunta: ¿qué es lo que no me gusta de este pasaje? Jesús dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho es el camino que lleva a la salvación. Ay, no me gusta ese pasaje. ¿Dónde está el de la ovejita? Ese pasaje del camino estrecho, no, eso no me gusta eso. Y el pasaje ese que dice que el que se casa con la mujer casada y está cometiendo adulterio, ay, no me gusta eso, no me gusta. Entonces hay personas que tienen en su cabeza una sustancia que existía cuando yo era joven y que ya estas nuevas generaciones, por ejemplo aquí esta niña ya no sabe de eso, o tal vez sí. Una cosa que se llamaba liquid paper. ¿Ha conocido el liquid paper? Hace cara de que sí, pero no me pregunte nada más. El liquid paper es una cosita que uno utilizaba en los documentos, ¿cierto? Cuando se usaban poco los computadores y uno usaba máquinas de escribir, y usted con el liquid paper ponía ahí encima del error y luego podía escribir encima. Esa era la manera como uno corregía los errores. Entonces hay gente que tiene liquid paper para la Biblia y entonces le echan liquid paper, ¿sí?, a los pasajes que no les gustan. Entonces, por ejemplo, dice San Pablo: les aseguro que ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Ay, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso está muy duro, eso está muy fastidioso, eso sería de otra época. Eso era esa gente que era homofóbica. Venga, tachemos. Entonces hay gente que está tachando pedazos de la Biblia. Tristemente, hay un sacerdote que yo le he hablado en público, por eso me atrevo a decirlo también acá, sacerdote norteamericano jesuita que se llama James Martin, y ese es de los que tacha todos los pasajes que vayan en contra de la homosexualidad, porque por alguna razón, no quiero escarbar en la vida de él, a él le interesa que los homosexuales se sientan cómodos con su homosexualidad. Entonces él tacha todo lo que vaya en contra de la homosexualidad en la Biblia. Esos pasajes le incomodan, entonces él los tacha. Tacharlos obviamente no es algo tan elemental como ponerle liquid paper, no. Tacharlo es darle una interpretación que retuerza el texto para que diga lo que no está diciendo. El texto habla claro. El texto de la Biblia dice que si hay adulterio, hay adulterio, y que si hay práctica homosexual, hay práctica homosexual, y que eso no le gusta a Dios.
Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahora que tú agarres ese texto y lo retuerzas para que diga lo que no dice, eso es el esfuerzo de tu mente para no recibir la palabra de Dios con toda su riqueza. Porque la palabra de Dios con toda su riqueza quiere decir que hay que dejar que la palabra sea la que me cuestione a mí, no yo cuestionar a la palabra. Ese es el problema. Entonces uno empieza por la ovejita poesita, y uno empieza con sus pasajes favoritos, y luego uno se queda solo con los pasajes favoritos, y luego uno quiere juzgar desde los pasajes favoritos a los pasajes antipáticos de la Biblia. Y cuando uno quiere juzgar a los pasajes antipáticos de la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo uno? Tachando la Biblia para decirle a la Biblia: no me cuestiones. Ya se trate de materia económica, ya se trate de materia de justicia social, ya se trate de sexualidad, ya se trate de idolatría. Hay mucha claridad en la Sagrada Escritura, porque gracias a Dios tenemos 2000 años de interpretación de la Biblia. Entonces tú no vas a ser el primero que ahora diga cómo se entienden los pasajes de San Pablo sobre la sexualidad. Tú no vas a ser el primero que venga con esas historias. Tenemos 2000 años de interpretación. Nosotros no somos protestantes de la sola Escritura. Nosotros somos católicos y tenemos un camino largo y claro de interpretación. Entonces, ¿qué significa que la palabra de Dios habite con toda su riqueza? Respuesta: significa que tengo que estar atento a todos los pasajes de la Biblia, los que me gustan y los que no me gustan, los que entiendo fácilmente y los que me cuesta trabajo entender, los que me fascina aplicar a mi vida y los que me cuesta aplicar a mi vida, los que me dan paz, pero también los que me sacuden. Porque Dios nuestro Señor quiere hacer ambas cosas contigo y conmigo. Dios quiere darte cimiento fuerte y seguridad con su palabra. Pero no te extrañe que Dios también quiere sacudirte, removerte, desestabilizarte, cuestionarte. Y si tú quieres que la palabra de Dios sea señorío de Cristo en tu vida, en aquello que te da paz, recibe también la palabra de Dios en aquello que te cuestiona y que te desestabiliza. Cómo me gusta aquel pasaje de la pecadora que lloraba a los pies de Cristo, y Jesús dice: puesto que se le ha perdonado mucho, muestra tanto amor. Qué lindo, qué tierno. ¿Y ahora qué hago con el otro pasaje que dice: si ustedes no perdonan, tampoco se les va a perdonar a ustedes? Ay, no, ese pasaje sí está muy duro. ¿Qué hice mi liquid paper? Tráigamelo, por favor. Entonces, a tachar el pasaje que no me gusta. No, ese pasaje que me enfrenta con mi resentimiento, que me enfrenta con mi herida, que me enfrenta con mi afán de venganza, ese pasaje también es importante. Ese pasaje también es de Dios. Y yo no tengo derecho a amordazar la palabra de Dios simplemente porque me incomoda. Cuando usted tenga la tentación en la que han caído algunos, cuando usted tenga la tentación de amordazar la palabra de Dios, que eso es lo que hacen los que nunca predican de algunos pasajes de la Biblia, o los que retuercen el sentido, lo retuercen para que diga lo que no está diciendo. Cuando usted tenga esa tentación, quiero que venga a su mente esta imagen: usted está ahorcando a Jesucristo. Es Cristo mismo el que nos está hablando a través de la palabra. Y si usted está tratando de silenciar la palabra, usted está tratando de ahorcar a Jesucristo. Dos pasajes nos ayudan a entender entonces cómo es esto de la palabra de Dios. Primero, la carta a los Hebreos nos dijo
que la palabra es como una espada de doble filo que llega hasta las junturas del alma y del espíritu, es decir, entre lo que todavía no ha sido renovado y lo que ya ha sido renovado por el Señor. Entonces, ¿qué significa ese pasaje aplicado a mi vida? Significa que tengo que preguntarme qué está dentro de mí, pero todavía no está en el plan de Dios. ¿Qué le he negado a Dios? Segundo, otro pasaje, que es el que creo que es de la carta a los Colosenses, dice que la palabra de Dios habita entre ustedes con toda su riqueza. ¿Y eso qué quiere decir? Cuidado con estar escogiendo. Cuidado con quedarme con los pasajes que a mí me gustan. Cuidado con eso. Muchas veces en los pasajes que menos me gustan, el Señor me está hablando más. Entonces tengo que estar atento especialmente a esos pasajes. Hacer lo contrario es tratar de tachar la Biblia. Hacer lo contrario, sea porque no leo esos pasajes, sea porque nunca los predico, o sea porque retuerzo el sentido, es ahorcar a Jesucristo. Usted imagínese que usted está asfixiando a Cristo, lo tiene ahí contra el piso y le está ahorcando. Eso es lo que usted está haciendo cuando usted trata de silenciar la palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo no hago ninguna de esas dos acciones perversas? Es decir, no freno la espada, sino que le permito que me cuestione. Y no escojo los pasajes de la Biblia, sino que de la mano de la iglesia aprendo a interpretar estos textos. Y no me limito a lo que a mí me gusta. ¿Qué pasa conmigo? Pasa lo que dice Jesús en el capítulo 15 de San Juan. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Entonces esa palabra va haciendo su obra en nosotros. Y esa fue la mejor parte. Esa fue la parte que escogió una mujer llamada María. De dos maneras, volvemos al principio, de dos maneras llegamos a ser amigos de Cristo. Trabajando por Él como Marta, o permitiéndole a Él que trabaje en nosotros como María de Betania. Ellas vivían en Betania. Vamos a hacer las dos cosas. En esta predicación me he centrado en qué significa que la palabra de Dios trabaje en nosotros, porque el mismo Cristo nos dice, María ha escogido la parte mejor. Pidamos al Señor que esa sea nuestra realidad, que nos dejemos cuestionar, así la espada nos hiera, que nos dejemos cuestionar, que no escojamos los pasajes que nos agradan, que permitamos a la palabra desplegar toda su riqueza en nosotros para ser limpios por su palabra. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, inmaculados, limpios en su presencia por el amor. Que venga esa palabra del Señor, que haga su obra en nosotros, que cambie nuestros corazones, para que lleguemos a ser agradables a Él. Bendito sea su santo nombre. Amén.